Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, las manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados de recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Bueno, hermano, aquí nos enseña el apóstol Pablo una gran lección, una gran enseñanza. Es decir, cada vez, pues en el caso de los líderes, vamos a hablar específicamente de los líderes, los que Dios pone para apacentar su grey, su pueblo, es decir, la iglesia del Señor. Apacentar, apacentar. Entienda el término apacentar. Cuando usted apacienta, usted lo hace con mansedumbre, guiado por el Espíritu, en amor, en benignidad, en fe, en bondad, en mansedumbre, en gozo y en amor. ¿Por qué? Porque esas cosas nos van a permitir crear discípulos, adiestrar discípulos para la predicación correcta del Evangelio. Gente que hoy están y mañana no están, inconstante en todo su camino. Esos son gente valeidosos, es decir, mutables, se mutan, tienen doble personalidad y nunca son constantes, son inconstantes, no tienen energía. Ellos padecen de una enfermedad que se llama abulia, es decir, inconstancia, negligencia, fuerza de voluntad. O sea, no tienen voluntad para hacerse o moverse o hacer algo, porque no tienen una determinación, y se sienten impotentes porque no pueden lograr algo. Y eso pasa. Dentro del pueblo de Dios hay hombres de Dios, pastores de Dios, que están haciendo las cosas bien, síganlas haciendo bien, los felicito. ¿Por qué? Porque ahorita en estos tiempos el diablo, que el Señor lo reprenda, ha querido dañar el ministerio pastoral, al igual que ha dañado los otros ministerios, de hombres y mujeres, grandes hombres y mujeres de Dios, usados grandemente. Y el diablo los ha logrado dañar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la Biblia: y no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Cuando uno ignora, y uno es un hombre de Dios, ignora las maquinaciones de Satanás, tarde o temprano él va a esperar el momento de tu debilidad para atacar. Y si tú eres un hombre de Dios y no estás versado en las escrituras, no eres poderoso como era Pablo, va a venir el diablo y te va a confrontar. ¿Qué va a hacer? Vas a caer. ¿Por qué? Porque vas a caer en la astucia, en el engaño de él. El diablo nunca ha querido los hombres de Dios, y menos. Te voy a hablar del ministerio pastoral. Es un ministerio importante en la iglesia, al igual que el del profeta, el del evangelista, el del maestro, el del apóstol, el Espíritu Santo, que es indispensable, los dones de servicio, los carismas, los toreas, el toreo. Todo eso es indispensable en la congregación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que esa es la perfección. Esos son para perfeccionar. Yo le hago un llamado a todas las personas, los ancianos de la iglesia, hombres y mujeres de Dios capacitados, que por favor instruyan al pueblo de verdad, que lo hagan no por obligación, por amor, por vocación. Porque cuando tú haces algo por la obligación, te sale mal. Tarde o temprano vas a fallar, vas a caer. Pastor, no creas que tú eres el único que toma las decisiones en la iglesia. La iglesia, dice la Biblia, que tú tienes que tomar las decisiones con solicitud. Tienes que consultar con los demás ancianos, como hizo Pedro, hizo Pablo, con la iglesia de Antioquía, primero cristianos. Pedro y Pablo dijeron: fuimos al concilio con Bernabé, reunimos a los ancianos y decidimos todo en solicitud. No creas, no pongas a nadie por encima de nadie, porque nadie está por encima. No hay un presidente, no hay un copastor, no hay
un pastor internacional, un pastor intercontinental, no hay un pastor nacional, no hay nada de eso, hermano. Todos en el cuerpo de Cristo somos iguales. Somos servidores, estamos los líderes, esos somos iguales. Pastor, no pastorea líderes. No. ¿Usted cree que Pedro pastoreó a Pablo? Por Dios, hermano. Sáquese de la mente eso. Usted va a pastorear nuevos creyentes. Ya después que los creyentes obtienen un liderazgo, ellos van solos, hermano. O sea, se dejan solos. Ya ellos conocen el rebaño. Una oveja grande, una oveja ya adulta, que haya ya parido. Una oveja ya que haya gestado varias veces, haya tenido varias camadas. ¿Usted cree que esa oveja no sabe por dónde ir hacia el potrero? ¿Usted cree que no? Si tiene. Hay 3 tipos de ovejas, lo que le dijo Cristo a Pedro. Le dijo, Pedro, lo que le está diciendo en Juan 21, 15 al 17. Le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. Un cordero es una persona recién llegada al evangelio, alguien recién nacido en el cristianismo. Ese es un cordero. Y obviamente tú tienes que adoctrinarlo con la leche espiritual no adulterada. Tienes que darle la buena palabra, la buena semilla, firmeza, instruirlo, consolarlo en su momento de debilidad, porque van a llegar a ayudarlo, a animarlo, a que siga adelante. Ahí viene el otro tipo de oveja, que es un corderito. Lo primero que se hace cuando nace un corderito, se le da el calostro, se le pone con la mamá, se lleva para el establo, se mete en la aula de paritorio y todo ese proceso. ¿Para qué? Para que tenga un buen rendimiento en su crecimiento. Después se le va aplicando pasto, materia verde poca, materia seca, alimentos, agua, esto y lo otro, la medicina, los medicamentos, todo. Y así es en el Señor. Así son en el Señor las cosas. Tienes que aplicarle las vitaminas a los creyentes, la comida espiritual, el pasto espiritual, todo, porque de la forma correcta cuando Él lo necesite en el crecimiento. Porque no le vas a meter a un cordero de una de materia verde, no, no, hermano. Primero la materia, no me vas a meter materia seca, primero la materia líquida, que es la leche de la oveja. Y ahí viene la oveja joven. Ya una oveja joven tiene uno que tener otro cuidado diferente. ¿Por qué? Porque esas son las futuras madres, los futuros padres, las futuras los relevos, los que van a relevar a los ancianos, los viejos, ya. Ahí vienen los ancianos. Los ancianos, tienes que tener cuidado con los ancianos, pues son líderes, hombres capacitados, mujeres de Dios capacitadas. Ahí hay que tener cuidado porque no lo vas a pastorear, lo vas a apacentar. ¿Me están entendiendo? Apacentar no es pastorear. Le digo, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Cristo no va a hablar algo por hablarlo, hermano. Eso tiene toda su ciencia. Apacentar no es pastorear. Apacentar es abrevar en un lugar solo, en tranquilidad. Todo el mundo sabe lo que tiene que ser. Pastorear no. Pastorear tú andas pendiente que si se salió para allá, que el portillo, que vamos a cerrar aquella para que no vaya para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Eso es pastorear. ¿Por qué? Porque los jóvenes siempre tendemos a hacer cosas que no es debido por la inexperiencia, pero ya una persona con experiencia, ya un ministro de Dios, capacitado por Dios, con experiencia, ya ellos pasaron por esas etapas. Y por ende es incorrecto decir que vas a pastorear líderes. Solamente quería aclarar esto. Dios ha puesto a muchos por obispos de las iglesias, obispos, pastores, pero resulta que hoy en día los evangelistas, y me disculpan hermanos evangelistas, pero esto es una verdad que tengo que decirla, hermanos profetas, algunos maestros, algunos apóstoles, se han puesto a pastorear y han dañado el ministerio pastoral, porque le han dado un lugar que no merece, un sitiar que no merece. ¿Por qué? Porque el sitiar más grande que le debemos dar a una persona o a alguien en la iglesia es a Cristo y al Espíritu Santo por medio de Él. Y no se lo estamos dando. ¿Quién es el que tiene que estar en el trono del corazón de usted y en el trono del corazón mío? Cristo.
Yo no puedo ser un idólatra hacia una figura o una personalidad, no. Yo tengo que ser un seguidor de Cristo. Yo a la persona la voy a tomar en cuenta, obvio. Voy a agarrar sus buenos consejos conforme a la Biblia. Voy a imitar su... ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 13:7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. La Biblia nos está mandando a decir, como Pablo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Si un pastor es un hombre de Dios, visita a los huérfanos, ama al enemigo, perdona al que le ha hecho daño, es un hombre de oración, de búsqueda, tiene conocimiento, se humilla cuando se le reprende, es un hombre que sirve. Ese hombre, oye, hermano, el que no sigue un hombre de Dios con esas características que te nombré, es porque es un hijo del diablo, así de sencillo. Es porque es un rebelde. Pero si tú me dices a mí que yo debo de obedecer a personas que no aman, personas que tienen oficina, cuando la palabra pastor viene de la palabra pasto, que huele a oveja, tiene que huele a oveja, como dice Salomón, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Si tú no conoces el estado de la oveja, ¿cómo vas a saber si una oveja tiene peste, si una oveja está empreñada, si una oveja está a punto de dar a luz, si una oveja se murió, si una oveja se la comieron los animales, las bestias del campo? ¿Cómo vas a estar pendiente tú en una oficina? Tú no puedes predicarle desde una oficina, eso no sirve. Porque Cristo anduvo con el pueblo. Cristo anduvo con el pueblo. El pastorado últimamente pide audiencia, se creen las últimas persícolas del desierto, el ministerio más importante, que por lo menos en el caso mío, yo tengo un ministerio profético. Dios lo que me diga a mí por medio de profecía, yo no filtro mi profecía por nadie. Yo se lo he dicho a muchos pastores de aquí de esta zona donde yo soy, me reservo el nombre. Se lo he dicho, no filtro mi profecía por nadie, gústele a usted o no le guste. No, que tú tienes que hablar, lo que tú le digas a la iglesia, tienes que decírmelo a mí primero. ¿Dónde dice eso la Biblia? Él le dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, yo no voy a decirle, pastor, ¿será que digo esto? Pastor, ¿será que no? Ese conocimiento lo tengo que haber adquirido yo, porque se supone que los líderes que me atendieron cuando yo llegué en el Evangelio, en primer lugar, yo estaba nuevo creyente, se supone que esos líderes me enseñaron la verdadera palabra de Dios. Me enseñaron que el profeta tiene que ser un historiador, que el profeta tiene que ser un indagador de los acontecimientos anteriores antes de su profecía. Tiene que estudiar profundo la Biblia, en especial los libros proféticos, para que vea la actitud de un profeta, cómo actúa un profeta, qué no debe decir un profeta, cómo lo debe hablar, cómo utilizar el dialecto. El profeta por lo general siempre te vamos a hablar claro, conciso y preciso. Te vamos a dar certificación de lo que estamos hablando por el cumplimiento. Nunca crea algo que yo le diga o que le diga a cualquier otro profeta. Así te dice el Señor, no. Créalo cuando se cumpla. La Biblia dice que el profeta que tuviera presunción de hablar en nombre de Dios, cuando se cumpla la profecía del tal profeta, téngalo por profeta. Pero si esa profecía no tiene cumplimiento, no lo tenga por profeta, porque no es. También tiene que discernir cuando es un espíritu de adivinación. Ahorita muchos evangelistas están metiéndose una presunción en su cerebro, cosa que Dios no les ha mandado ni les ha dicho. Hoy esta noche es de profecía. ¿Quién le dijo a él que la Biblia dice eso? La Biblia dice, condena esa parte, dice, por cuanto habéis dicho profecía de Jehová. Ay, papá, viene eterna confusión que nunca borrará el olvido. Conozco gente que han caído en error, en confusión. Gente, grandes hombres y mujeres de Dios, por estar hablando profecía de Jehová. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo carga. Otra vez Dios me dio una carga y tengo que hablarla. No. Cuando un profeta profetiza, nunca le va a decir, un profeta verdadero de Dios nunca le va a decir a usted profecía de Jehová. No. Él le va a decir, esto dice el Espíritu Santo. Tienen que llenarse del conocimiento de Dios. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo me lo esté diciendo. Estoy predicando la palabra de Dios.
Que no me gusta ser emocionalista, ni usarle títulos lisonjeros. ¿Por qué? Porque en breve me consumiría mi hacedor. No haría sección de personas con nadie. Igual es el maestro. Un maestro que no estudie la gramática, no estudie sistemática, teórica, práctica y gramatical históricamente la Biblia, obviamente va a ser un maestro a media. Va a tener la capacidad de Dios, la capacidad dada por Dios, pero no va a tener la capacidad intelectual, porque el Espíritu Santo no te va a revelar lo que es gramática y esto y lo otro. No, el Espíritu Santo te va a iluminar la palabra, lo que quiere decir, pero el estudio lo tienes que estudiar tú, porque la fe sin obra es muerta. Si tú no tienes las obras del estudio, tu interés en aprender, tú no vas a aprender. Yo escucho a muchas personas, pastores más que todo. Ay, no estudien, hermano, la letra mata. ¿Quién le dijo a usted que ese pastor estaba apto para estar ahí en ese pastorado? A las personas, los líderes de ese tipo de personas, debería dar vergüenza que un joven nos esté corrigiendo. Imagínate tú. Vergüenza, ¿por qué? Porque ¿cómo le va a privar al pueblo el conocimiento si la Biblia dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Mira lo que pasa. Líder, hombre de Dios, profeta, evangelista, pastor, maestro, escúchame. Si tú desechas el conocimiento y estás a la cargo de una dirección de un pueblo, el pueblo va a ser destruido por tu culpa. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a desechar. No creas que te vas a salvar. No creas que tú te vas a salvar y las personas se van a perder. O sea, creas que tú eres aquí Dios utiliza la ley del embudo porque Dios es justo. No creas que Dios es juego. Cuenta le vas a dar a Dios y bastante. Bastante cuenta. Creo que no te va a alcanzar. No te va a alcanzar el día para darle cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque eres un falso. Y le estoy hablando a todos aquellos que practican lo mismo. Personas que le dicen a usted que no estudie. Mano, deje cuidado con ese estudio, porque ese estudio es malo. No. Malo es el que no estudia. La Biblia dice, ¿cómo tú vas a enseñar a otros? Si uno de los puntos principales que la Biblia dice es apto para enseñar, un requisito de los obispos. Apto para enseñar, idóneo. ¿Qué es un idóneo? Que enseñe y se deje enseñar. Una persona humilde, que recapacite, está en un error, que no te voy a negar, hay hombres de Dios, está en un error. Viene el hombre de Dios y le pide, salga del error. ¿Qué le cuesta salir del error? Reconocer, prostrarse ante Dios, humillarse. Señor, estoy en un error, pero salgo de este error. Porque tú lo quisiste así que yo saliera de este error. Y creyendo, hermano, creyendo. Porque no es nada más puro solamente, no, es creyendo y actuando. Porque no es puro creer que le va a caer como un paracaídas el conocimiento. Juan, no. Yo le dije a un hermano una vez en una ocasión, usted me dijo que el Espíritu Santo le revela las cosas. Digan, ¿qué significa Mateo 24:32? No me explicó nada. ¿Por qué? Porque esa es la presunción de creer que el Espíritu Santo te va a revelar todo. Porque entonces Dios se va a contradecir en la Biblia. Va a dejar maestro, profeta, evangelista, pastor y el Espíritu Santo te va a revelar a ti todo. No, hermano. Eso no, por eso que la Biblia es infinita. La Biblia es una letra viva. Que si tú no lo entiendes, vas a hacer mala exégesis. ¿Por qué? Porque agarras un solo versículo para contradecir los otros. La Biblia te está hablando cuando indica que tú vas a hacer algo. En el caso de la lectura, el aprendizaje, Dios le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la piedad, ejercita para la piedad, porque la piedad para todos es provechosa. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted no estudia, usted no va a tener nada nuevo que enseñarle a la gente. Un maestro, yo conozco un maestro, lo veo por redes sociales, lo conozco por redes sociales, es venezolano de aquí, Venezuela, se llama José Briceño. Ese hombre es un hombre de Dios, un hombre que predica la palabra de Dios. Y él dice que él no estudia, él no lee Biblia, él estudia la Biblia.
Y ese hombre ha iluminado a este siervo que está aquí en algunas cosas. Y yo no voy a decir, no, Señor, tú me tienes que decir a mí porque yo también estudio, porque yo... No, hermano. Siempre aprenda de otro. Dice un dicho mundano, un proverbio mundano de un pensador, dice, y uno aprende con cada día y aprende y aprende. Nunca te limites a aprender. Cuando tú te limitas a aprender, pastor, evangelista, profeta, maestro, cuando tú te limitas para aprender más de las escrituras, tú le estás diciendo a Dios, con esto me conformo. Entras en un conformismo diabólico. Porque de ahí en adelante vas a cometer errores. ¿Por qué? Porque el diablo innova. El diablo medra en las escrituras. Falsifica las escrituras de modo que usted, que no tiene conocimiento, que se limitó a seguir estudiando, seguir avanzando en la sabiduría, usted va a caer y va a hacer que muchos detrás de usted lo sigan. ¿Por qué? Porque usted es un líder. Preocúpese por aprender. Aprenda. Investigue, indague, analice, ore, ayune, ame, perdone, pero nunca debe dejar de hacer esto sin dejar de hacer aquello, como dijo Cristo. Hay unas cosas que uno las hace, pero hay otras cosas que las deja de hacer. Entonces, si hacemos una cosa y dejamos de hacer la otra, no estamos haciendo nada igual. Tenemos que hacer las cosas equilibradamente, tener un equilibrio en nuestra vida. Y eso nos va a hacer personas aceptos delante de Dios. Eso nos hizo aceptos ante el amado. Y nos vamos a sentar en los lugares celestiales con Cristo, obviamente. Porque todo trabajo tiene su galardón. Y cuando seamos galardonados, usted va a ver la diferencia en la premiación, en los galardones que va a dar Cristo cuando Él venga en su reino milenario. Él va a dar galardones. Y ahí el que no predicó la palabra de Dios, como es, pero se salvó en su infinita misericordia, él va a ser un soldado raso. Él va a ser alguien por debajo de aquellos que predicaron, que padecieron, como el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Judas, toda esa gente que padecieron. No estoy hablando de Judas que traicionó, Judas el otro, el hermano de Jacobo. Toda esa gente que padecieron por la causa de Cristo. Y siguen padeciendo ahorita hombres y mujeres de Dios. Hay hombres, grandes personalidades, Josué Irión, y Ávila padeció por la causa de Cristo, José Briceño, el maestro, el doctor Sala, que en paz descanse, junto con Ávila, hombres y mujeres de Dios. Hoy en día la gente no predica la verdad, no corrige el pecado. Charles Spurgeon, muchas personalidades que padecieron por la causa de Cristo fueron perseguidos. Hubo también personas en el África, personas que están en el anonimato, líderes, pastores, evangelistas, maestros, todo tipo de ministerios allá en el África que han padecido persecución, muerte. Los ojos se lo han sacado cuando la Unión Soviética. Gente que han sufrido, que uno no los conoce, que esas son gente que están en el anonimato, pero esas son gente que han servido a Dios con más dedicación que usted y yo juntos. ¿Por qué? Porque esas son gente que no están acostumbrados al facilismo como nosotros. Una vez, dijo el hermano Josué, el evangelista, el doctor Josué Irión, dijo, si usted no corrige el pecado, dijo, tú no eres ministro, tú eres un engañador, mentiroso e hijo del diablo. Estás engañando a la iglesia, llevando un montón de gente tras de ti al infierno. Digo, tienes un poco de basura en la iglesia metido. ¿Por qué? Porque son falsas enseñanzas heréticas, que si debe sujetarse a la doctrina y reglamento de la obra, que el diezmo, que esto, que lo otro, que el vestuario, ay Dios, que el congregarse, la Santa Cena, el velo, distinto sincretismo en la iglesia. Sincretismo, ve una mezcla la corrupta de falsa doctrina. Eso es sincretismo, pura falsa doctrina, poco de mixtura, como dice Proverbios, es mixtura, una mezcla de varias sustancias.
Y a veces uno, oye, Señor, ¿y cómo hago? O sea, ¿qué hago para vivir? La Biblia dice, sé sabio, manso como la paloma, prudente como la serpiente. Yo estoy ahí, pero yo aborto el sistema. Como Daniel, yo cambio el sistema. Daniel estaba en Babilonia, era un cautivo en Babilonia. Era un cautivo, pero no espiritual. Era un cautivo secular. Su mente estaba libre. ¿Por qué? No comió de la comida del rey, no adoró ídolos, no hizo esto, no hizo aquello. Siempre se mantuvo en la piedad de Dios. Daniel oraba 3 veces al día, ayunaba, vigilaba. Daniel tenía su devoción con Dios. Era un hombre íntegro, intachable, sabio, prudente en palabra, diligente en los negocios del rey. ¿Por qué? Porque eso lo da Dios. Dios, usted no va a decir que usted va a tener conocimiento, yo voy a decir que yo voy a tener conocimiento. No. Yo para poder adquirir este conocimiento, vamos a decir, básico. Yo tengo un conocimiento básico. No, yo creo que ni básico. Pero yo para poder adquirir este conocimiento, yo tuve que pasar más de un año en oración con Dios, pidiéndole y suplicándole y estudiando, indagando, investigando, humillándome a las enseñanzas de algunos maestros. ¿Por qué? Porque para tú poder crecer tienes que humillarte a los que saben, tienes que aprender de los que saben. Si tú por lo menos no sabes tratar con tecnología, yo tengo que buscar a los ingenieros en sistemas, a los ingenieros en tecnología. ¿Por qué? Porque yo no poseo esa área de conocimiento. Si tú no eres maestro, ni yo soy maestro, tenemos que humillarnos a la capacidad del maestro. Todos los ministerios están sujetos a la capacidad del maestro. Todos los ministerios están sujetos a la capacidad del pastor. Todos los ministerios están sujetos a la capacidad del profeta en su función. Todos los ministerios están sujetos a la capacidad del evangelismo en su función, al apóstol en su función. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos a todo. Y por ende, todos a Cristo, que es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. No ningún pastor, como yo he escuchado a algunas personas, algunos idólatras, como un guatemalteco que dijo, yo estoy por mi pastor, sea que esté acertado o no esté. Dijo otro evangelista, se llama Evaristo No Blanco, dijo, aquí en esta iglesia, lo dijo aquí en Guanarito, Estado Portuguesa, lo dijo en una iglesia de los demás, aquí en esta iglesia, la gente tiene que obedecer a la visión del pastor, esté bien o esté mal, y el de la esposa también. ¿Dónde dice eso la Biblia? Semejante herejía. ¿Por qué? Porque ellos no entienden la palabra. Ellos lo que entienden es la lisonja. Ellos saben es de lisonja. Ellos son maestros en la lisonja. ¿Para qué? Para que te inviten otra vez, para que no te vean mal, para que te digan que tú eres bueno. ¿Por qué? Porque eres un evangelista disfrazado de pastor, de paso. Evangelistas disfrazados de pastor, profetas disfrazados de pastor, maestros disfrazados de pastor, apóstoles disfrazados. No, si eres apóstol, planta iglesia. Que se vean las señales de apóstol en ti. Sé humilde, sé un servidor. Ve al África, a la India, a Corea del Norte, a China, a Japón, Turquía, los países árabes. Ve allá. Ahí vas a demostrar si eres un apóstol o eres un falso apóstol. Si las personas demuestran con que son apóstoles en eso, porque un apóstol es un embajador de Cristo. Eso es lo que es un apóstol. Igual que todos. Embajadores. ¿Por qué? Porque llevamos las buenas nuevas de salvación a los pueblos más remotos. Fíjate que el evangelio hasta el sol de hoy ha sido, o sea, Cristo ha sido rechazado hasta el sol de hoy por su propio pueblo, los judíos. Tienen una ley engavetada de hace 3 décadas, esperando para legalizarla en el país, bajo pena de prisión, de cárcel, a todo el que no cumpla esa ley. Si una persona es seguidor de Cristo, va preso 1 año, 2 años. Si se rebela, más años. Entonces, van a limitar al pueblo a seguir a Cristo. Y eso es bueno. No es bueno, es malo. Pero usted, porque usted es un idólatra, usted es seguidor. No, yo voy a hacer lo que diga el líder. Si el líder dice esto, yo lo voy a hacer. No, hermano.
Si el líder le dice algo que está fuera de la Biblia, está fuera de contexto, porque muchas veces dicen cosas, vamos a dejar por sentado esto, muchas veces dicen cosas que están en la Biblia, pero fuera de contexto. O sea, las sacan de contexto para hacer un pretexto. No es lo que dijo una hermana una vez, en una ocasión, dijo, no, la iglesia de nosotros está plantada bajo esto, lo que dice el primer libro de Reyes 2:3. Guarda los decretos, los preceptos, los estatutos, los fundamentos, las reglas, como de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Le dijo Dios a David, le dijo David a Salomón, perdón. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo las cosas correctamente. David era un hombre que hacía las cosas correctamente conforme al corazón de Dios. Y eso fue lo que él enseñó a su hijo. Eso es lo que hace un buen ministro, enseñar las cosas como es a sus discípulos. No necesariamente tiene que ser tu hijo, no. A tus hijos obviamente que le vas a enseñar, pero si hay personas calificadas en la iglesia con más calificación que tu hijo para un pastorado, después que tú te vayas, ponlo a él por la dirección del Espíritu, nunca olvidando la dirección del Espíritu. Dice la Biblia que ayunando esto y ministrando al Señor, orando al Señor, le digo al Espíritu Santo, apartarme de Bernabé a Saulo para la hora que lo he llamado. ¿Por qué? Porque Cristo siempre te va a pedir cuenta por tus obras. No impongan las manos con ligereza. Eso es lo que significa. No impongan las manos con ligereza, sino ministra conforme al poder de Dios. Si alguno habla, 1 Pedro 4:10, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? Yo tengo que hablar conforme a la palabra. Entendiendo primero esto, 1 Pedro 1:21, que ninguna palabra de la profecía fue traída por voluntad humana, así que ninguna palabra de la profecía es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Yo no puedo hacer una interpretación al gusto mío. Me han dicho muchos pastores, usted entiende la Biblia a su manera y yo la entiendo a mi manera. No, eso no es así. No. La verdad de Dios es absoluta. Y no entiendo que yo la posea, porque no la poseo, es la Biblia. Y me han dicho, no es correcto lo que usted está diciendo, no, lo que yo estoy diciendo no es la Biblia. Claro que yo lo estoy hablando, pero la Biblia, Dios, la Biblia dice que el que busca agradar a Dios, este es verdadero y no hay injusticia en él. Dios es el que da ese conocimiento. Pero yo no voy a decir que yo tengo conocimiento, yo aquí no soy nadie, yo soy un siervo inútil. No estoy queriendo impresionar con esto, yo soy un siervo inútil, así yo lo digo, lo haga o no lo haga. Ni porque haga miles de obras, caridad, ni porque sea un servidor como sea, igualito soy un siervo inútil. Y la recompensa que tengo es la salvación, lo más grande que yo puedo anhelar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que hermano, si usted es líder de una iglesia, trabaje y ayude a los hermanos más necesitados de la iglesia, como el apóstol Pablo. No codicien nada de plata que tengan los hermanos, pues siempre van a llegar hermanos adinerados. Si ellos colaboran, que colaboren por su corazón, como dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra, siempre queriendo ser de bendiciones para ustedes, para que ustedes sigan aprendiendo y nos sigamos edificando. Dice que todo lo que es necesario para mí, estas manos, dice Pablo, me han servido. No procuro nunca ser tropiezo o peso a alguien.